Sergio Obriozoa hoy nos va a comentar cómo y por qué estar siempre enterado de las noticias de paleontología. En esta charla resaltará la importancia de mantenerse actualizado en el campo de la paleontología, especialmente para estudiantes y profesionales. Compartirá su experiencia personal y cómo la lectura de libros influyentes como lo de Stephen Jay Gould despertó su interés por esta disciplina. Además, enfatizará el papel fundamental de la lectura constante en la formación y desarrollo de un estudiante de biología. Presentará diversas fuentes para mantenerse informado, como buscadores científicos, PubMed, Google Scholar, recursos de inteligencia artificial, revistas especializadas en paleontología, publicaciones científicas de alto impacto y secciones de noticias de ciencias en medios de comunicación. También analizará las ventajas y desventajas de cada fuente, destacando la importancia de adoptar un enfoque equilibrado para evitar la sobrecarga de información. Asimismo, en esta charla abordará el uso de redes sociales y newsletters como herramientas útiles para recibir actualizaciones. Subrayará la importancia de organizar el consumo de información, establecer una rutina de lectura y tomar notas para mejorar la comprensión y retención del conocimiento. Finalmente, destacará que la ciencia es una actividad dinámica y social, por lo que estar al tanto de los últimos avances y descubrimientos resulta crucial para el crecimiento profesional y personal en el ámbito de la paleontología. Un poco más sobre Sergio. Sergio González Mora es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también obtuvo la maestría y el doctorado en ciencias biológicas. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las faunas fósiles de briozoos en México, abarcando desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, así como en el origen y evolución de los polimorfismos en invertebrados marinos coloniales. También le interesa el estudio de los aspectos éticos de la paleontología, incluyendo las prácticas colonialistas de esta disciplina. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre paleontología de invertebrados. En el ámbito académico, ha sido profesor de las licenciaturas de Biología y Matemáticas Aplicadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, además de haber impartido clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de su labor docente e investigativa, participa activamente en la divulgación de la ciencia mediante charlas, talleres recreativos y otras actividades dirigidas a diversos públicos. Desde hace más de una década administra el proyecto de divulgación científica La Mordida del Anomalocaris, activo en redes sociales como Facebook, Instagram y X. Entonces, bienvenido Sergio, el micrófono, el video y el estrado es tuyo. Cuando quieras compartir, inicia tu tiempo. Perfecto, muchas gracias por la presentación y ahora voy a compartir mi pantalla. Compartir. Perfecto. Ahí se puede ver, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar nuevamente en este Congreso de la Biozona. Para en esta ocasión les preparé una plática que originalmente surgió por un evento que ocurre en la Facultad de Ciencias años con años que se conoce como Fossil Fest, un evento que organizan profesores de la Academia de Paleobiología y donde nos invitaron, así hicieron la convocatoria que quién quería dar pláticas. Yo dije, yo quiero dar una. Y entonces me puse a pensar de qué les podría hablar y hablar a los estudiantes, qué cosas les podría ser útil. Y me di cuenta de que algo sumamente importante en mi formación como científico es la lectura. Es algo que me ha formado. La lectura es increíble porque es algo que tanto puede marcar vidas, elegir una carrera científica y dentro de una carrera científica, leer el libro adecuado, pues te va a llevar a áreas de conocimientos también maravillosas. Y dije, yo quiero hablar sobre eso. Y es por eso que planteé esta plática. Bueno, mi historia comienza a partir de que tuve la fortuna de que en mis clases de filosofía e historia de la biología podía leer, nos dieron a leer montones de ensayos de muchos científicos, pero particularmente fueron los ensayos de un paleontólogo que se llama Stephen Jay Gould los que atraparon toda mi atención. Libros con títulos fantásticos, vean, La sonrisa del flamenco, El pulgar del panda, Ocho cerditos. Por ejemplo, en La sonrisa del flamenco uno podría encontrar un artículo que se llamaba Los dinosaurios, los sexo, drogas, los dinosaurios y la extinción y extinciones. En el caso del pulgar del panda, un texto maravilloso sobre
la evolución biológica de Mickey Mouse, donde nos habla del fenómeno de la heterocronía y cómo Mickey Mouse se fue transformando de una rata adulta a una rata juvenil, cada vez con los ojotes más grandes y la cabeza más redonda. O bien en Ocho cerditos, que se titulaba así por un ensayo, donde nos habla de los primeros tetrápodos. Y cuando contamos los números de dedos de estos tetrápodos, pues tenían ocho. Entonces era un cerdito se fue al mercado, un cerdito se fue a la playa y así, ¿no? Hasta llegar a los ocho. Los ensayos de Stephen Jay Gould tenían títulos maravillosos, eran divertidos y sobre todo eran muy profundos. Y particularmente el libro que me hizo enloquecer fue un libro que se llamó Wonderful Life. Fue un libro que apareció en el momento adecuado en mi formación y que lo empecé a leer. Y era un libro lleno de cosas maravillosas, entre las cuales uno podría encontrar citas como estas. Nos quedamos anonadados ante Tyrannosaurus, nos maravillamos ante las plumas de Archaeopteryx, nos deleitamos con cada fragmento de hueso humano fósil del África, pero ninguno de ellos nos ha enseñado tanto acerca de la naturaleza de la evolución como un pequeño y extraño invertebrado del Cámbrico llamado Pavinia. Este tipo de palabras, de citas, leídas por un estudiante de biología, es en verdad impresionante lo que uno puede sentir. Y coincidió la lectura de este libro con un curso maravilloso de paleobiología que recibí en el cuarto semestre de la Facultad de Ciencias ya hace algunos años, liderado por el profesor doctor Enrique Martínez Hernández y la maestra Itzia Nieto. Un curso espectacular, profesores con los cuales yo podía compartir mis dudas, hablar de mis lecturas fuera de clase y era maravilloso. Y bueno, coincidió la lectura del libro de Stephen Jay Gould con los temas que vemos en el curso y particularmente se discutió la explosión del Cámbrico, un momento donde aparecen todas las formas prácticamente animales, animales que nadan, animales que se entierran, animales con ojos, animales con bocas, animales con apéndices. Leerlo al momento de esto fue una cosa maravillosa, pero aquí debo confesar algo, ellos no me dejaron esta lectura, sino yo como estaba muy interesado en leer y leer, leer. Antes me gustaba muchísimo ir a las fotocopias de la facultad y ver qué lecturas les habían dejado a todos los grupos de palio. Y particularmente vi un grupo que les dejaron esas lecturas de Stephen Jay Gould y dije, yo quiero leerlo. Saqué las copias, me los llevé a leer y fantástico haberlo leído al mismo tiempo. Y particularmente una de las citas que más me llamó la atención fue cuando se menciona que aparecieron prácticamente todos los grupos animales, con excepción de uno, los briozoos. Entonces, fue que mágicamente en mi curso de paleo, después de haber leído esto, llega la profesora Itzia con la noticia que nos dice, hoy se han descrito los briozoos más antiguos del mundo. Yo como un estudiante joven de biología, pues dije, increíble, así como el CHEMS que ustedes pueden ver. Y luego se me hizo más increíble la noticia aún porque estos fósiles del Cámbricos provenían de una localidad mexicana, en Oaxaca. Vi esto, leí esto y yo dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero conocer este grupo. Y a mí me fascinó tanto esta noticia porque al momento de recibir esta noticia por de parte de la profesora, pues me di cuenta de algo, que la ciencia es un ente dinámico, que siempre está cambiando y por ello es importante estar constantemente leyendo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Qué preguntas se han resuelto? ¿Qué nuevas preguntas se están haciendo? Bueno, hasta aquí en esta charla he tratado el por qué el leer estas noticias, estar al tanto de las noticias, o al menos mi por qué. Ahora quisiera platicarles un poquito del cómo, porque aquí en este momento nació una obsesión para mí de tratar de buscar qué era lo más reciente en paleontología. Entonces, ¿cómo podemos estar enterados? Yo lo primero que hice cuando aprendí a usar los buscadores científicos fue meterme a páginas como PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cielo, y estaba buscando artículos de paleontología fósil. ¿Qué problema había? Que te salían montones de resultados. Uno ponía recientes y de igual manera te salen montones. Además, antes, cuando los artículos recién acababan de salir, no entraban rápidamente en estos índices, por lo cual uno no podía, en verdad, enterarse de las últimas noticias. Entonces busqué otra alternativa, que ¿qué sería? Pues meterme directo a las páginas de las revistas científicas enfocadas en paleontología. Y ya me metí a Paleontology, Jordan's Paleontology, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana y muchas otras revistas. ¿Qué problema encontré con esto? Que uno tenía que entrar como diario a estar metiéndome a la página porque a pesar de que tienen fechas de publicación, que se va a publicar en tal fecha, generalmente no se cumplen y normalmente por el trabajo editorial van atrasados varios números.
Entonces era medio desgastante estarse metiendo a las páginas. Quizás la otra opción, como lo pueden ver abajo, era entrar a las páginas de alto impacto como Science o como Nature, que tienen, igual publican artículos de paleontología, pero el problema es que no siempre salen estos artículos, ¿sí? Otra forma en la cual también uno se puede enterar de ciencias, que esta es la forma como un poquito más tramposa, que es la de noticias de ciencias en los diarios y agencias de noticias, que aquí sí se deja mucho a desear porque hay una gran discrepancia. Si el editora es sumamente bueno y le interesa la ciencia en verdad, pues normalmente hay secciones maravillosas como la de La Jornada, El País, New York Times, The Guardian, Reforma, que son increíbles sus secciones de ciencia. Pero si no, normalmente nos vamos a encontrar con noticias espantosas donde se les dice dinosaurios a cualquier cosa grande, algo que pues uno no está totalmente, no, pues no son dinosaurios. Se cae mucho en la charlatanería, en la desinformación, pero esto también tiene que ver en el modo en que de financiamiento de muchos de estos medios, pues que dependen de la publicidad y de las visitas. Entonces, pues aquí nada más recomiendo visitar las honrosas excepciones. También comentarles de que existen páginas medios de divulgación científicas, agencias que se dedican exactamente a esto, como Nature, tiene su propia sección, Science, Science News, Resource, Science Daily, entre muchas otras, que son maravillosas y uno día a día puede encontrar noticias y noticias de ciencia. El problema es que va a depender nuevamente de los editores qué noticias eligen y cuáles no. Y normalmente las noticias que se eligen de ciencia son las noticias de alto impacto, por lo que normalmente luego pues se pierden muchos trabajos que son sumamente interesantes o que para mí son interesantes y no tienen notas en estos medios. También comentarles que existe algo que se llama newsletters, que uno se puede suscribir ahí en Science, ponerle cuando salga el número, llega un correo con todos los artículos, o en Nature, o en diversos recursos. Pero uno al crecer en su vida académica y demás, o profesional, uno se da cuenta de que tener una bandeja de correo limpia es lo mejor que puede hacer uno en la vida, y es por eso que yo no recomiendo tener newsletters. La otra opción son las redes sociales. Esta es una de las que yo más recomendaba anteriormente. Siempre las recomendaba sobre todo por cuando existía algo que se conocía como el Twitter científico. Porque antes, en el pasado, incluso las instituciones le pedían a sus investigadores e investigadoras que tuvieran cuentas de Twitter para estar comunicándose. Cuando tuviera una publicación para hacerle difusión a sus trabajos científicos, a las cosas, a sus proyectos que están haciendo. Y era muy padre porque salía un artículo, el autor ponía el Twitter, tú le contestaba, él te contestaba y era maravilloso. Lamentablemente Twitter con el paso del tiempo y sobre todo pues todas las irrupciones políticas que ha habido pues perdió todo sentido desde que se convirtió en X, desapareció esa red social prácticamente para la ciencia. Y pues bien, nos quedan otras redes sociales, pero que pues dependen más bien de la actividad de los científicos. Asimismo, también mencionarles que existen redes sociales de académicos como ResearchGate, como Academia Edu, pero el problema es que no todos las tienen, no todos las actualizan y pues también a veces se pierde un poco de tiempo pues a buscar estas noticias, porque aquí lo que estamos buscando es una máxima del periodismo, que es no hay noticia más vieja que la de ayer. Y es por eso que yo no les estoy recomendando a este momento las revistas de divulgación científica o los blogs de ciencias, porque su objetivo no es mostrar lo último que se ha hecho en ciencia, sino es compartir conocimiento para diversos públicos, para acercar a la ciencia, pues como un ente, como parte de la cultura, ¿no? Entonces, pero ustedes recuerden que ustedes pueden leer bien el blog de la Biozona, el canal de la Biozona, entrar a Scientific Americans, a Cómo Ves, a la revista Ciencia, que son medios maravillosos, pero que no son de noticias. Bueno, entonces aquí son algunos de estos, pero ahora les voy a platicar cuál es mi método que yo he desarrollado a través de estas experiencias. Y uno de mis métodos favoritos que desarrollé es a través de uso de aplicaciones como Feedly, que Feedly es un lector de noticias de RSS o enlaces donde cualquier actualización que se hace en una página de internet te llega la notificación y se va ajustando y se va ajustando. Entonces, yo a través de Feedly, algo que he hecho es suscribirme a los canales de YouTube de noticias, de cosas que a mí en verdad me interesan, que son lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero leer. Ahí está la Biozona, ahí está el canal de Paleos.
está la sección de paleontología de Nature, de Science, y entonces yo al día entro en la mañana, abro y trato de ver qué es lo que hay, qué cosas han salido el último día. Pero bueno, esto no funcionaría si uno no tiene un método para organizarlos. Yo, por ejemplo, al leerlo, me llegan las notificaciones de Feedly, empiezo a ver en mi día, este artículo está interesante, me va a servir para la clase o me sirve en investigación, los guardo en una carpeta de Zotero que yo hago, que Zotero es un gestor de citas científicas que permite organizar, subrayar y muchas cosas y además se comparte con todos tus dispositivos, lo cual es maravilloso. O si no, por ejemplo, que me llega la notificación de un canal de YouTube o me llega la notificación de un blog, pues lo que hago es mandarlo a Raindrop, que es un gestor de enlaces que uno los va acomodando y les va poniendo etiquetas. Y entonces yo cuando voy a dar una clase digo, voy a hablar del Cámbrico. Recuerdo que vi una noticia hace unos meses sobre eso, pongo Cámbrico en mi gestor y me salen justo las noticias que yo ya había separado, incluso con las partes que yo subrayé y mis notas que yo ya había hecho del artículo, lo cual facilita todo, ¿no? Y es por eso que es bien importante para este momento, pues formar el hábito de la lectura, tenerlo. Uno tiene que ser constante y tiene que ser capaz de generar una rutina. Yo disfruto mucho llegar al laboratorio, prender la computadora y lo primero que es hacer es abrir el Feedly y empezar a ver estas notas. Lo que también obliga, como les digo, a ser organizado y tratar de generar un acervo para aprovechar mis lecturas. Entonces, para esto yo también les recomiendo seguir un consejo muy, muy padre de un literato, que es leerlo todo y leerlo pronto, que la vida no nos va a alcanzar para leer y releer todo lo que quisiéramos. Bueno, hasta aquí he hablado de cómo la lectura nos sirve mucho para enterarnos de estas noticias de paleontología, pero también hay otras formas de enterarnos de estas noticias. Una de ellas va a ser hablar de ciencia. Yo estoy fascinado con ser parte, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, donde llego con colegas maravillosos que siempre llego y digo, oye, ¿leíste el último artículo sobre el trilobites? Sí, está bien interesante. En México tenemos ejemplares muy parecidos a este y tal, tal. Es padrísimo. Y es padre hablar de ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es cultura y es algo que hay que tener siempre en cuenta. Otra parte también para enterarse de las noticias de paleontología es hacer ciencia. Cuando yo me inspiré gracias a ese trabajo de los briozoos de Oaxaca, yo dije, a esto me quiero dedicar, me he dedicado, tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, una estancia eh, de investigación en el Museo de Historia Natural de Londres con figuras muy importantes en el campo y que me acuerdo que yo muy orgulloso llegué a contarle a uno de estos investigadores, oye, yo trabajo muy cerca de donde se escribieron estos briozoos del Cámbrico y el investigador se infartó casi casi y me dice, esos no son briozoos del Cámbrico, esos son octocorales, los he revisado y ya me explicó las razones. Entonces fue padrísimo de enterarme de esas noticias al momento, incluso varios años, que se publicara formalmente el artículo y yo llegué a difundir eso mucho antes, ¿no? Entonces fue algo padrísimo. Entonces, esta parte de los briozoos del Cámbrico es algo que me ha seguido, porque haciendo ciencia, pues también me emocionó mucho cuando en verdad salieron lo que posiblemente sí se podrían tratar de unos briozoos del Cámbrico en 2021, un artículo que salió en Nature, que me fascinó. ¿Y qué pasó? Que de repente sale un nuevo artículo un añito después, donde se dice, ¿qué creen? Esos que dicen que son briozoos del Cámbrico, pues tampoco lo son, que son algas. Y yo empiezo a ver los fósiles, y digo, oye, sí es cierto, sí parecen algas, sin embargo, tienen otro proceso de fosilización. Y esto me hizo ¿qué? Quiere decir que era interesante, pero sospechoso. ¿Y esto por qué lo puedo hacer? Porque ya para este momento tengo una cantidad de lecturas, de estudios y demás que me permite ser más crítico con lo que leo y con las nuevas noticias, incluso con trabajos científicos recientes. Y es por eso que quiero comentarles por qué, para qué es importante estar enterado de estas noticias de paleontología. Y la primera es porque al ser uno científico, en general ser humano, uno que tiene que estar normalmente siempre aprendiendo constantemente y actualizándose, para ser más crítico con las cosas que uno lee, para tener mejores ideas. Los científicos pues trabajamos con eso, generamos conocimiento a través de conocimiento previo, pero el motor de ese nuevo conocimiento van a ser la generación de buenas ideas y eso solo se puede hacer teniendo muchas lecturas por debajo, ¿no? Para tener conversaciones interesantes son de las cosas que también disfruto de estos. Y otra que también se me hace muy importante de leer noticias recientes de paleontología es para darte cuenta que en México y en el resto de Latinoamérica hacemos paleontología y la hacemos bien.
Y finalmente, la razón más importante en mi caso para ser para leer noticias de la paleontología es para divertirme mucho, en verdad, para divertirme. Pero bueno, todo esto que les conté, pues suena como muy bonito. Sin embargo, sí existen algunos problemas. Es que cuando uno lee y ve las noticias constantemente, uno se da cuenta que hay una gran cantidad de artículos científicos que no deberían ni siquiera de existir, porque dado que vivimos en un ambiente del publica o perece, dado que muchos de los financiamientos de que reciben los científicos dependen de su productividad, productividad medida a través del número de productos científicos, es decir, los artículos, hace que pues haya muchos artículos que son fraudulentos, investigaciones con las cuales no se puede afirmar cosas que están diciendo, montones de cosas. Un problema terrible, terrible que hay en la academia que uno se da cuenta al leer estas noticias y que a veces es triste y también por la que uno tiene que ser muy selecto con las cosas que uno lee, ¿no? Y entonces, quizá una de las formas en la que podamos batallar contra este problema del publica y perece es seguir el consejo de otro literato, en este caso José Emilio Pacheco, quien dice, hay que leer mucho, escribir mucho y publicar poco, que yo creo es el consejo que hay que seguir. Y bueno, agradezco mucho su atención y agradezco a la Biosona la oportunidad de poder platicarles de este tema. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y de hecho, lo hiciste en tiempo récord. Tenemos todavía 2 minutos extra, lo cual me gusta porque hay muchas cosas que podemos hablar aquí. Y bueno, ahora, como cerraste ahorita con esto de publica y muere, que va a ser un poco complejo de abordarlo, pero pues empecemos por ahí, ¿no? Porque yo también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que tenemos que quizá hacer lo posible por enfrentarnos a esta cultura de publica y muere, porque la verdad es que hay muchos artículos que están ahí y que, siendo francos, son basura, o sea, no te sirven para nada, solo están rellenando y saturan y ocultan la verdadera información que está detrás. Pero el problema aquí es que, pues, en muchos lugares te piden número de publicaciones. Entonces, para financiamiento y para llegar a otras posiciones, ¿cómo tú recomiendas que podemos empezar a integrar esta cultura de publicar con más calidad sin perder oportunidades profesionales en el futuro? Pues uno, de cambiar las evaluaciones, que cuando a nosotros nos toque ser evaluadores o estar en esos lugares o posiciones de decisión, pues cambiar esto de en lugar de mandar, contar artículos, deberíamos empezar a leerlos. Y en algunos lados, pues sí se hace. Yo en algunas aplicaciones me ha tocado que uno manda su currículum, pero no te piden que puedas todos los artículos. Dicen, ponme tus 2 artículos más importantes o los dos que más mejor marquen tu trabajo, ¿no? Y uno así los manda y se leen y se evalúan a todos, pues solamente con respecto a dos publicaciones. Yo creo que es algo que es una de las opciones, porque también supongo que también es muy difícil cuando uno tiene montones de solicitudes estar leyendo 20 artículos, 30 artículos que tiene cada postulante. Entonces, pues una es poner artículos que engloben el trabajo. Y como científico, pues también empezar a pensar en ponerle un poquito de freno y sobre todo empezar a valorar la calidad antes que la cantidad. Ujú. Claro, valorarnos también un poquito nuestro trabajo porque hay muchos memes al respecto de que dice, mamá, ya por fin publicaron mi artículo y te dicen, ¿y cuánto te pagaron? No, yo pagué. De hecho, también les trabajé gratis para revisar otros artículos. Entonces, ¿por qué permitimos este tipo de negocios, ¿no? Que pues, perjudican a todo el sistema de la ciencia. Sí. Y también porque lleva su tiempo. De hecho, ahorita que estabas comentando esto de que tuviste este conocimiento de esta noticia años antes de que se publicara, recuerdo que tenía en contacto con un amigo que se dedica ya pues, a cuestiones de machine learning y demás. Y él decía que ellos no publican artículos porque son demasiado lentos y realmente frenarían el avance que están ahorita. Esta disciplina pues está en un momento de fervor en la que están generando demasiado conocimiento que realmente publicar los frena por todo el tiempo que lleva la revisión, en lo que se publica y se contesta. Entonces, realmente ellos lo hacen un poco más directo a través de, pues sí, como conferencias y congresos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto? ¿Crees que todavía sigue siendo útil y valioso hacer esto o habría que integrarlo un poco más como una comunicación un poco más directa?
Yo creo que desde que se formalizó la ciencia, las publicaciones han sido clave, ya sean libros, en artículos en las revistas de antaño como las de la Royal Society, por ejemplo. Yo creo que no es perfecto el sistema que tenemos de la revisión por pares. Sin embargo, yo creo que es uno de los mejores sistemas que hay, porque sea como sea, hablamos de estos artículos fraudulentos, basura y demás, pero aunque se publiquen, aunque hayan pasado esos dos pares, tarde o temprano alguien los revisa y saben que son basura y que son fraude. En ciencia, justamente porque es una actividad colectiva, humana y que dura pues prácticamente mucho tiempo, porque son generaciones y generaciones, tarde o temprano nos damos cuenta de los fraudes y constantemente se están autocorrigiendo. Será imperfecto, serán lentas, pero yo sí valoro mucho que existan las publicaciones científicas. Ujú. Claro, y de hecho cuando ocurren fraudes suelen ser noticiones, escándalos que salen en todos los medios como en Nature y demás, todo el mundo es como, ah, tal persona cometió fraude y se retractó, suelen ser así muy escandalosos y realmente cortan, pues sí, frenan la carrera de la persona que cometió el fraude, porque es algo que no podemos tolerar, porque mucho de lo que hacemos también se basa en la confianza, en poder confiar que los datos que nos presenta el otro son, pues podemos usarlos para nuestra propia investigación, ¿no? Bueno, por ahí en el chat Berenice nos dice bonita tarde para todos, Ashley dice bravo para las charlas, Ale Olvera, que ella de hecho se dedica a User Experience, entonces me estaba mencionando que aunque no se dedica a investigación, que las herramientas que proporcionaste le sirven mucho para investigar, entonces nos estaba preguntando otra vez si nos puedes recordar el nombre de las aplicaciones, también si son gratuitas, si tienen costo o cómo podemos encontrarlas, descargarlas. Este, sí, la primera se llama Fitly, que es donde uno es el gestor de RSS. Esa sí la recomiendo mucho. Yo uso la versión gratuita, aunque existe versión de pago. La versión gratuita te permite generar como dos espacios. Yo tengo uno enfocado en paleontología y otro dedicado solamente a noticias de divulgación de la ciencia. Y es padrísimo porque uno ya no tiene que abrir ni el Facebook, ni Instagram, ni nada para enterarse de noticias, sino ahí directamente solamente ve los enlaces, los titulares y descartas rápidamente qué sirve, qué no sirve. Y la verdad sí te alivia mucho la salud mental el recibir las noticias de esa manera. Claro, porque recuerdo cuando estaba en boga el Twitter científico y como excusa decía, ah, voy a entrar al Twitter para ver qué noticias hay y de repente pues ya te perdías en las peleas que había por ahí. Y bueno, ahorita que mencionaste RSS, ¿podrías ponernos un poco más en evidente qué es un RSS? Sí, es una especie de código o enlace que permite uno recibir las actualizaciones que se hacen en cualquier página de internet, sin necesidad de meterte a ella, sino que en lugar de que tú busques y te metas, las noticias llegan a ti. Ujú, perfecto, me resuena mucho porque pues nosotros como nos dedicamos al podcast, el RSS es una parte fundamental de lo que es un podcast. Me gusta verlo como un libro tiene un SVN, un podcast también tiene un RSS y es lo que se copia y se retransmite a todas las plataformas. De hecho, por ahí tuvimos un pequeño detalle en un episodio, era como, bueno, borramos nuestro RSS aquí, nuestro episodio, pero como se copia en las distintas librerías, pues ya está distribuida en toda la red y como que perdemos un poco el control sobre en dónde está nuestro contenido. Entonces, muchas gracias por mencionar esto de la RSS y aproveché para contar un pequeño chisme de la biosona. Sutsara ya nos mete otra vez en este tema que también está interesante, que si hay una alternativa al viejo Twitter, al viejo Science Twitter, ¿qué hay por ahí? Este, bueno, recientemente salió en Nature, creo, una nota acerca de que los científicos están migrando a Blue Sky en su mayoría. El problema es que yo he entrado a Blue Sky, se han hecho grupos y demás, pero no hay la misma actividad que había en Twitter. Y otros pues critican mucho esto porque dicen que se está haciendo una torre de marfil de científicos, porque estamos solamente interactuando entre científicos y científicas, pero ya no hay discusiones, ¿no? Hacia pues a todos. Algo que en Twitter sí ocurría. Había ahí en verdad discusiones muy amplias con diversos públicos. Y entonces yo creo que ahorita sí está perdida la discusión. Ujú, claro, porque era un poco más, estaba entre científicos, sí estaba un poco cerrado, pero como estaba ahí todo el mundo, pues sí, alguien de fuera podía entrar y ver, y ahora en Blue Sky sí está bastante cerrado a solamente científicos. Sigue siendo útil, desde mi perspectiva lo veo así como está un poco cerrado, puede ser útil para
digamos, como un congreso, que al final los congresos terminan siendo también un evento cerrado, por más públicos que sean, suelen tener como esa esfera de, no puedes entrar, aunque no se prohíba la entrada, como que la gente ve, no, eso lo es de científicos, entonces no, pues no entran, ¿no? A esta cuestión. Y también por ahí Salma mencionaba un poco, porque estaba hablando de eso, no, nosotros ya no usamos Twitter porque pues ya no nos agrada el ambiente que está ahí, uno entra y ve cualquier barbaridad de cosas y también me comentaba que irse de Twitter un poco es como abandonar espacios, ¿no? Es como dejar el espacio para que los que estén dando otra retórica dominen y parezca que es lo que está dominando en el mundo, ¿no? Entonces también quizá ese balance de no abandonar los espacios es un debate interesante al respecto. Sí. Bien, a ver si hay un poco más de comentarios. Bueno, Ashley, que estaba por ahí maniobrando en el chat, nos pide que si están por ahí nos dejen un like en la transmisión. Les agradecemos mucho. Ale nos agradece eh, por repetir los nombres de las aplicaciones. Y Susara pregunta de si usas Sci-Hub. Sí, claro que sí. Es la verdad uno de los mejores espacios pues, para conseguir las lecturas que lamentablemente luego nuestras instituciones no tienen acceso a las revistas, que también es algo como muy injusto esto de que buena parte de la investigación científica pues, se hace con instituciones públicas, con dinero público, pero que se guardan en repositorios privados a los cuales hay que pagarles por publicar y luego hay que pagarles por poder leer los textos. Entonces, Sci-Hub es una de las formas en la que se lucha contra esto. Sí. Claro, y para poner en contexto, si alguien no sabe qué es Sci-Hub. Sci-Hub es una especie de repertorio donde uno puede buscar artículos científicos que de las que uno no tiene acceso, buscando a partir del DOI, del título o el enlace, y normalmente uno encuentra el artículo y uno puede acceder a él. Perfecto. Bueno, entonces terminamos esta participación, pero no te vayas, Sergio, porque me gustaría que los demás miembros de esta sesión puedan encender su cámara y quizá platicar un poco, uniendo estos temas que, aunque son de ciencias de la Tierra, pues quizá podemos llevar la plática eh, vamos viendo las preguntas que salen, ¿no? Pero por ahí se quedaron algunas y sobre todo me gustaría esta parte del impacto de nuestras disciplinas en la vida cotidiana, en la sociedad. Por ahí podemos llevarlo porque recuerdo que Yadira mencionaba un poco también esto de, de que los geólogos te pueden dar como riesgos y Darío también nos mencionaba esto y en el caso de Sergio pues un poco más de la parte ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto caso cree que la sociedad civil, bueno, los tomadores de decisiones hacen a los ensayos que hacen los geocientíficos? ¿Creen que es porque se hacen bastantes estudios de aquí hay bastante riesgo, no construyan aquí? ¿Es algo que sí se toma en cuenta o, o están bien los estudios pero se ignoran? Bueno, no sé, mis compañeros, si quieren Claro, comentar Darío. algo, me voy a aventar un poquito. Tengo entendido que sí, o sea, que sí se toman en cuenta, sí se deberían de tomar en cuenta si es el caso que a veces no se hace, no se llegue a hacer. Pero, por ejemplo, tengo entendido, no desconozco un poco, pero tengo entendido que en Nuevo León se hacen estudios para construcciones, para estabilidades de suelo, estabilidades de talud, etcétera. Por ejemplo, en el caso de mapas de riesgos volcánicos, por ejemplo, se toman muy en cuenta. O sea, es muy en cuenta, dependiendo, por ejemplo, de las actividades volcánicas recientes de algún volcán que esté activo, por ejemplo, el Popo, que es uno que se monitorea desde años. Se toman en cuenta estos mapas de riesgos, pues, para tomar sus precauciones, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, la geología es una parte fundamental dentro de decisiones tanto de construcción como de, de tomar en cuenta si llega a ocurrir un desastre natural, ¿no? Entonces, sí, totalmente se deben de tomar en cuenta. Si no llega a ser el caso, bueno, ya a lo mejor son factores que uno no controla como geólogo o geocientífico, pero uno brinda la información, ¿no? Entonces, y a partir de eso, pues las autoridades correspondientes deciden, ¿sí? Que pase.
Ujú. Y Yadira, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, pues justamente lo que mencionaba el doctor Darío, acá en Nuevo León, bueno, lo sé porque trabajo en eso. Bueno, yo trabajo en el departamento de geomática de la Facultad de Ingeniería Civil. Y bueno, aunque la geomática en realidad es hacer más mapas, más cartografía, más estudios fotogramétricos, estudios con drones. Bueno, toda esta información que se recopila en geomática, la finalidad es hacer, una de las finalidades es hacer atlas de riesgos, que son las cosas más, los servicios más solicitados por ahí en la facultad. Hay una sección de sí, los proyectos de investigación y también está servicio al público, que es que el gobierno, en particular aquí los municipios, acuden a la facultad y les piden un servicio y bueno, por ejemplo, el año pasado se hizo un plan integral de riesgo del río Pesquería, que es un río de acá de Nuevo León, que atraviesa 5 municipios del estado y bueno, pues estaba realmente en condiciones muy deplorables, o sea, había derrames de empresas, derrames me refiero de agua, de líquidos, etcétera. También había muchos lugares donde había mucha basura, tal cual, o sea, montañas, cerros de basura que estaban obstruyendo el cauce del río. Entonces, bueno, por ejemplo, se creó este plan integral para justamente la restauración del río y bueno, pues ha estado funcionando, por lo menos ya han retirado muchas pilas gigantes de basura, sí se ha concientizado más a la población que pues tenía literalmente sus casas en la zona de inundación, incluso ya no solamente en la zona de inundación, sino tal cual en el lecho, o sea, dentro del río. Y bueno, pues ese es un proyecto que además de ser como parte del servicio al público, también se gestionó como un proyecto PRONAI, esto es que ofrece el CONACYT. Y bueno, pues es un proyecto que tiene por ahí el departamento, ¿no? Y bueno, además de este proyecto PRONAI, sí sé que otros municipios han solicitado estos atlas de riesgo, sobre todo los municipios que están pues que colindan o que están dentro de la zona de las montañas. Acá en Monterrey pues está rodeado de montañas, la ciudad tiende a crecer hacia las montañas. Entonces, bueno, ese es otro de los servicios que se solicitan. Y la verdad es que cada vez, yo siento que cada vez hay más reglas para esto. O sea, si el gobierno les pide más, por ejemplo, con agua, cada vez les hace más restricciones, más trámites, más, pues no trabas, sino todas estas solicitudes para que se atiendan las gestiones naturales, ecológicas, ambientales, ¿no? Y al final del día, pues todo este conocimiento geológico, evidentemente, si sabemos dónde hay una montaña y sabemos de estabilidad de laderas, podemos generar un mapa de riesgos para un municipio que está en esa situación. Entonces, bueno, por mi parte, yo sí lo he visto, por lo menos acá en los municipios de Nuevo León. Desconozco ya para la parte del centro, que es donde tal vez Darío tiene más experiencia, pero aquí yo creo que sí ha funcionado. Paso a paso, por ahí también se instauró recientemente en el estado un organismo, no me acuerdo si es un organismo o una parte de un comité, creo que es un comité de riesgos geológicos. Entonces, bueno, pues ya son pasos agigantados a empezar de cero, ¿no? Ya tenemos algo por lo menos. Perfecto. Y para Sergio tenía otras preguntas, pero para, por si acaso tienes alguna opinión al respecto, puede ser sobre este tema o quizá alguna anécdota o comentario sobre el impacto de la paleontología en la sociedad, en el resto de la sociedad civil. Bueno, bueno, en general también para aportar en cuanto a este tema, las autoridades también no es de que quieran apoyarse en esto. O sea, en realidad uno en la vida, en la política, en lo que sea, lo que uno se enfrenta son a problemas, y la mejor forma de enfrentarse a los problemas siempre va a ser al conocimiento. Y no se pueden resolver problemas sin el conocimiento, esto es, no se tiene de otra. Experiencias con respecto a instituciones públicas a partir de la paleontología, sí hay, y he presenciado como algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la repatriación de Ujú. materiales, el cuidado de patrimonio paleontológico del país, pero ha sido como una relación de que a veces no se toma en cuenta y a veces pues son los paleontólogos, las paleontólogas quienes se dan cuenta y pues tienen que buscar a la autoridad necesaria
llegar con la información que está ocurriendo este problema por aquí y a veces se toma, y bueno, y la mayoría de las veces sí se toman medidas, solo que pues es lento y pues a veces uno se pierde en buscar a la autoridad adecuada para llevar el problema o el caso. Perfecto. Y en ese caso es de parte del profesional el que tiene que tomar toda esta iniciativa y hacer todo, o sea, requiere también esta parte de iniciativa. ¿Y crees que en esto de construir comunidad y literacia científica entre los demás y literacia también política, crees que ayude también en este sentido? Sí, eh, eh, este, yo creo que sí, que en realidad, pues uno haciendo ciencia, pues la ciencia es una actividad humana y como actividad humana, pues contiene todo, la parte social, lo bueno, lo malo que hacemos y entre eso, pues la parte política. Y eso es muy importante, o sea, no vivimos en sociedades, no somos seres aislados y es muy importante, pues, no esperar que todo se haga, así que todo nos resuelva los problemas, y sino estar actuando, estar participando, y pues yo creo que también es parte de lo que uno tiene en la formación, de tratar de ser un ciudadano, y con eso, pues, ser como una persona que activamente está trabajando hacia favor de su sociedad, ¿no? Ujú. Y claro, ya como experiencia personal, recuerdo que en mis primeros años de universidad como que veía estas dos posturas, ¿no? Lo que están estudiando ciencia decía, pues ya a mí solo me interesa la ciencia, pues a mí qué me importa la política y se cerraba, ¿no? Y los otros que estaban muy, muy metidos en política, pero tarde o temprano te das cuenta de que al hacer tu quehacer científico te vas a topar con problemas políticos y pues tienes que estar informado y comprometido con esto para poder hacer también tu labor. Entonces no estás aislado. Me agrada ese comentario. Y para cerrar esto, pues vamos ahora a hacer que Darío y Yadira comenten un poco sobre cómo consumen ustedes noticias en sus campos y si lo que dijo Sergio ya lo conocían, si les resonó o si tienen otras estrategias que quizá quisieran compartirnos. No sé, Yadira, si gusta iniciar o yo como gusta. Ok, bueno, pues si gustas puedo iniciar. Bueno, pues noticias, yo creo que tal cual, por ejemplo, en el canal de DW Channel, a mí me parecen una fuente súper, pues acertada y confiable para lo que hacen. De hecho, sigo su canal así muy de cerca, el de noticias y el de documentales. Y de hecho creo que es mi fuente así de noticias, o sea, noticias que salen diariamente. Evidentemente, cuando las noticias son más locales, pues los locales, valga la redundancia, tienen la información más fresca, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando ocurrió lo del sismo, pues acá en Monterrey, que es un evento pues aislado y extraño, pero no imposible de ocurrir, los medios locales fueron los que primero tuvieron la información. ¿Por qué? Porque tienen el contacto de los universitarios, de los doctores de aquí de Nuevo León. Entonces, bueno, tal vez, pues esa sería otra manera de noticias, y tal cual, pues al momento de de hacer cualquier otra investigación, pues sí es más, Mm, mm, pues más tradicional, diría yo, ¿no? Si estoy buscando algo, ahorita que estamos trabajando en los ríos, que yo, como mencionaba, yo me especialicé más en rocas ígneas, que bueno, al final del día también es geología, los ríos urbanos pues también tienen su geología. Bueno, pues tuve que informarme más acerca de los ríos, más de las terrazas aluviales, de los tamaños de los conglomerados. Entonces, bueno, pues ha sido así más tradicional esa investigación, diría yo. Ay, pues, qué interesante, Yadira, porque yo también colindo un poco con esa cuestión. Por ejemplo, las herramientas que compartía Sergio, yo no las conocía, o sea, para ser bien sincero, no conocía. Conocía Sotero solamente, pero no conocía las demás herramientas. Se me hace muy, muy interesante. Yo en lo personal, para ver noticias, igual, o sea, hago un poco de cuestión clásica, es decir, me necesito saber de algo, o incluso, por ejemplo, a veces las mismas, hay posibilidades a veces de tener membresías, por ejemplo, si hay estudiantes o hay chicos que están en alguna institución y necesitan membresías a asociaciones. Estas mismas asociaciones a veces brindan como noticias, ¿no? O tipos de periódicos digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo
sigo muchas de estas asociaciones y me mantengo al tanto de cuestiones por el estilo. Algo, por ejemplo, parcialmente una anécdota así muy, muy breve. Hace unos años, cuando empezó el boom de la inteligencia artificial en el hecho de que ya empezaron a aplicarlo casi que todo hace 2, 3 años más o menos, me pregunté, dije, bueno, por ejemplo, en mi área de la geología en especialización se conoce como petrología ígnea. Dije, bueno, ¿ya han empezado a usar estas cosas o no? Y me topé con la sorpresa de que justo en el 2019-2020 empezaron a utilizarse. Entonces ya la inteligencia artificial, por ejemplo, que fue noticias así súper relevantes hace pocos años, ya tomó en camino a esta rama de la ciencia en específico que yo pensé que iba a tardar mucho tiempo en aplicarse. Sí, más que nada por las técnicas y cuestiones por el estilo. Pero si no hubiese sido principalmente por estas asociaciones a las que me he llegado a suscribir dentro de las geociencias, no me hubiese enterado. O sea, me hubiera tardado yo creo que 2 años más, un año más, porque a lo mejor no necesitaba estas herramientas. Y pues gracias a estas asociaciones dije, mira, pues algo están haciendo ahí, vamos a investigar un poco más, ¿no? Y ya metí al Scopus, a Science Direct, ResearchGate, cuestiones por el estilo. Y ya me di cuenta que, dije, oye, ya en un año publicaron ya un libro totalmente especializado a eso, ¿no? Dije, oye, qué momento, ¿no? Entonces, sí, justo, o sea, ahorita que vi las herramientas que compartía Sergio, dije, bueno, creo que me voy a echar un clavadito por ahí a ver qué tal están en este ambiente de las ciencias de la Tierra. Pero justo, o sea, justo ahorita mi manera así clásica o básica para conocer nuevas tendencias o nuevas cuestiones son por medio de asociaciones o bien incluso por ResearchGate. O sea, simplemente en el mismo ResearchGate yo doy ahí a algunas temáticas de mi interés y empiezo a conocer las nuevas publicaciones que se dan. Pues justo, incluso a veces LinkedIn, a veces hoy en día ya también he visto mucho que en LinkedIn están empezando a hacer divulgación de cosas y se me ha hecho muy interesante. Entonces también ahí a los chicos o las personas que nos estén viendo que tienen esto, échense un clavadito por ahí porque van a enterarse también muchas cosas, ¿no? Ujú. Claro, es lo bueno de la plática de Sergio porque aunque nos habló específico de paleontología, no solo sirve paleontología. Por ejemplo, Ale nos estaba comentando que ella se dedica pues al diseño web y para ella también le sirvió mucho escuchar que existen estas herramientas. Entonces yo creo que para todas las áreas, también si hay gente por aquí escuchando que se dedica a la divulgación de la ciencia, pues también consumir estas noticias, como que organizarlas para poder generar sus propios contenidos, pues está bien. Voy a aprovechar para comentarles cómo consumo yo algunas de las noticias. Yo sigo mucho a Nature porque tiene un newsletter, entonces como que a veces sí llegué a pues, suscribirme a varios, pero como decía Sergio, se te satura el inbox de correos y pues a veces es necesario estar atento a los correos importantes, ¿no? De tus colegas, más allá de tener el inbox saturado. A mí me gusta tenerlo en cero siempre, todo leído. Entonces, con Nature está bien porque no mandan demasiadas y es una buena recopilación de lo que está sucediendo y ellos también tienen un podcast. Entonces, como saben, pues soy el chico de los podcasts, entonces consumo mucho de mis noticias a través de podcasts, que en Nature está fascinante porque a veces llegan los mismos investigadores y te hablan directamente de su trabajo, que a veces pues esta perspectiva directa también es muy, muy apreciada y muy valiosa de Nature. Y por ejemplo, también me gusta mucho la astronomía, no lo hago de manera profesional, pero es más bien como un hobby mío. Entonces, hay un podcast que se llama 365 días de astronomy, en inglés, 365 Days of Astronomy Podcast, que tiene una intro muy chida, pero pues recopilan noticias de lo que está pasando ahora en astronomía, en astrofísica, en lo que está haciendo la NASA. Entonces, pues son herramientas en inglés, en español no he escuchado, así que hayan programas que estén así de lo que salió ayer, por ejemplo, que eso es lo que me gusta de estos podcasts, que es como que ayer publicamos un artículo y hoy ya estamos hablando de cómo fue que lo hicimos, ¿no? En Transvalpalina y todo eso. Y bueno, no nos queda tanto tiempo, entonces si Lucy nos ayuda ahorita a poner los videos de los patrocinadores en lo que nos ayuda con eso, pues les quiero agradecer por esta sesión muy útil y como les decía, las ciencias de la Tierra es parte del corazón de la biozona porque Tierra y biota evolucionan juntas y aquí nos dedicamos a hablar de la historia de la vida en la Tierra y en el universo. Entonces, gracias por su interés, por su entusiasmo. Daría también estuvo ahí compartiendo historias y invitando a sus seguidores a este congreso. Entonces, muchas gracias por eso. En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas.
Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso, un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el Geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y hipoalergénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.